El día de hoy le venimos a hablar sobre el sistema tónico-postural del libro La inteligencia en el movimiento, que es el capítulo 5. Mi grupo está conformado por Tatiana Barrios, Ángela Estrada, Laura Méndez, Andrea Suárez, José Miguel Ospino y quienes hablan el día de hoy, Ana García. Primero que todo, ¿qué es el sistema tónico-postural o el STP? El sistema tónico-postural es el responsable de las correcciones tónicas que permiten contrarrestar activamente la fuerza de gravedad y de estar de pie. Se trata de las oscilaciones que el cuerpo en posición erecta realiza alrededor del propio centro instantáneo de gravedad, tanto en la estática como en la dinámica, para recuperar y contener el desequilibrio que es sometido regularmente el cuerpo. El control postural es la medida de modo de en que un sistema o un organismo reduce un número muy elevado de posibles respuestas a un número finito de responsabilidades. Se dice que el STP utiliza informaciones provenientes de entradas, estas ya sean visual, oculomotora, vestibular, esteroceptiva, propioceptiva, plantar, cutánea, mandibular, entre otras, lo que nos va a llevar a la estabilización de la posición media del centro de gravedad. Se lleva a cabo a través de tres actividades que dicen algunos factores, como lo son las acciones vinculantes de las fuerzas musculares, alineación estructural articular y cementaria, geometría de las superficies articulares y respectivos centros instantáneos de rotación. Entonces, se considera que a través de los canales sensoriales del sistema tónico-postural es posible equilibrar este sistema y que eso también pueda ocurrir sobre la única entrada. Un ejemplo en este caso del salto de trampolín, donde el saltador representa el sistema dinámico y el trampolín es el sistema tónico-postural. Para realizar un gesto técnico de un buen nivel eficiente y limpio, el saltador tiene que someterse a un entrenamiento constante y utiliza un trampolín calibrado en el mejor modo. Este instrumento debe ser más evolucionado cuanto mayor es el sistema de rendimiento requerido del atleta. Si el sistema tónico-postural no está en sinergia con el sistema dinámico, la falta de precisión del gesto limita los resultados, provocando a las estructuras traumas de diversa entidad. La funcionalidad de las estructuras está relacionada con las capacidades de control y el gesto del movimiento, para así que la potencia no es dada sin control. Entonces, la postura. Se dice que la postura es la posición instantánea adoptada del cuerpo en el espacio con función antigravitatoria y es la relación entre segmentos y el resultado de una serie de interacciones que tiene el propósito de mantener el equilibrio antigravitatorio de la manera más estable y económica, así como permitir que el cuerpo se oriente hacia el objeto prefijado. Entonces, las anomalías biomecánicas producidas por lesiones específicas pueden afectar otras bases del cuerpo. Esto requiere la evaluación de toda la cadena cinética involucrada. Entonces decimos que en la base tenemos el sistema esquelético y el muscular, como un modulador el sistema nervioso, como biomecánica tenemos la estática y la dinámica y en sostén el sistema cardíaco y el sistema metabólico. Para tener un buen sistema tónico postural se dice que este proporciona el mantenimiento de la estabilidad, produce adecuadas anticipaciones posturales y predispone respuestas motoras coordinadas y coherentes en el objetivo. Los componentes de los sistemas anatómicos y fisiológicos y sus alteraciones, los modificados de Sherman, que fue lo que les dije anteriormente, que son la base y el modulador, mientras que los objetivos principales del sistema tónico postural son estos como los nombré anteriormente.
Durante el movimiento actúan fuerzas internas y externas como ocurre en los sistemas mecánicos de la mecánica. La precisión del movimiento es fundamental. Se dice que la tribología es la ciencia que estudia la fricción de la lubricación y el desgaste de la superficie en contacto de un movimiento relativo. Aquí tenemos el ejemplo, cómo giran las dos tuercas, mientras que el sistema tónico-postural es un sistema complejo caracterizado por neuronas variables que interactúan entre sí y constituyen a una estructura compuesta. Tenemos las características y leyes de los sistemas complejos. Tenemos que la estabilidad, todos los componentes ayudan para mantener la homeostasis del sistema. Ya viene siendo un ejemplo para gestionar el equilibrio, interviene lo que es el sistema visual, vestibular o propioceptivo. Con la calibración, que los componentes individuales del sistema deben actualizarse en relación con los cambios posturales y funcionales y ambientales. Tenemos una retroalimentación positiva cuando los efectos producidos actúan en la señal de entrada estabilizando los sistemas postural. Tenemos un feedback que es la postura en el resultado de los conjuntos de informaciones de regreso relativas a las respuestas motoras, y tenemos como así una retroalimentación positiva. Tenemos una retroalimentación negativa, que es cuando los efectos producidos amplifican la señal de entrada desestabilizando el sistema postural. Tenemos una selectividad, que es la capacidad del sistema de captar en redundancia de las informaciones más adecuadas para la respuesta. Tenemos una preferencia, que es algunas estrategias posturales se utilizan de manera prevalente en relación con la fiabilidad subjetiva. Un procedimiento, que es el sistema debe prever la secuencia de las acciones necesarias para determinar el resultado final. Un autorreparación. Esta característica es típica de los sistemas biológicos, aunque tiene limitaciones, y tenemos una autoprogramación que posibilita de lograr los propios objetivos. Solo se encuentra en algunos de los sistemas. Esto no lo encontramos en todos los sistemas. Mi nombre es Ángel Estrada y seguimos con las oscilaciones del sistema tónico postural. Cuando el baricentro domina el punto de unión, el cuerpo está en condición inestable y sujeto a micromovimientos continuos que se realizan para mantener el propio equilibrio postural, similar a los de un péndulo invertido. Durante la posición erecta, los flexores plantares son los músculos agonistas más utilizados para el control de las oscilaciones ante los posteriores. Estas oscilaciones se acentúan por los movimientos cardiorrespiratorios al variar la presión plantar y en sinergia con la actividad contráctil muscular. Tenemos el control postural, que nos habla de una posición erecta estable y orientar el cuerpo y sus segmentos en el espacio para la consecución de una tarea motora particular, y son necesarios los siguientes. En el sistema sensorial, que es el capaz de identificar el alejamiento de la posición de equilibrio y de controlar la estrategia de intervención ejecutada por el sistema nervioso central. El tono postural, que es la contracción tónica muscular de los músculos antigravitatorios, necesario para la neutralización de los efectos de la fuerza de gravedad. Por otra parte, tenemos los reflejos y reacciones posturales, que es la corrección continua de las desviaciones corporales desde la posición deseada a través de los reflejos posturales. El control de equilibrio o gestión del equilibrio, que es para neutralizar los efectos desestabilizadores tanto de las fuerzas producidas por los movimientos voluntarios de los segmentos corporales como de las fuerzas externas, con el fin de recuperar la alineación postural. Y por último, la estabilización segmentaria, que habla sobre estabilizar las partes del cuerpo que se actúan como punto fijo para el movimiento de otras regiones. Objetivos posturales. Para adaptarse a las situaciones ambientales, personales, debemos tener en cuenta que un correcto tono muscular, el equilibrio y la longitud de la fuerza de un músculo sinérgico aseguran que las articulaciones estén en constante equilibrio y que las fuerzas aplicadas a ellos produzcan movimientos precisos, rápidos y económicos. Y tenemos dos características muy importantes dentro de este componente musculoesquelético. Tenemos unas características biomecánicas fisiológicas y unas biomecánicas fisiopatológicas. En la biomecánica fisiológica tenemos en cuenta el rango articular, las fibras tipo 1 y tipo 2, que están relacionados directamente con músculo tejido.
Y en la biomecánica fisiopatológica, modificaciones sufridas por el individuo como resultado de una lesión o enfermedad. Por el contrario de lo que había dicho anteriormente, un tono muscular inadecuado a menudo causa inestabilidad, la contracción se produce en una desarmonía y en el movimiento tenemos un aumento de la energía y exigimos a las articulaciones a una alta solicitación y aumentos estructurales. Ahora vamos a tener en cuenta algunas estrategias que tenemos al momento de tener un equilibrio. Contamos primero con la estrategia de tobillo. Esta estrategia prevé la contracción de los músculos del tríceps sural femoral y paravertebrales cuando el equilibrio es anterior y si la base de apoyo retrocede con respecto a la línea media. Un ejemplo de esto es una cinta rodante que empieza mientras estamos de pie. Requiere la contracción de los músculos tibiales anteriores, cuádriceps y los abdominales cuando el equilibrio es posterior. La estrategia de tobillo, ¿qué nos va a permitir o cómo se utiliza? Lo que nos va a permitir es compensar y recuperar perturbaciones mínimas del equilibrio o desequilibrio moderado o lento. Seguimos con la estrategia de cadera. Se produce con la contracción de los músculos abdominales y de los del cuádriceps, rompiendo la inclinación del cuerpo a nivel de caderas con el fin de recuperar el baricentro de la base de apoyo. Requiere la contracción de los músculos isquiotibiales y extensores desequilibrado es posterior. Esta estrategia permite reequilibrar tanto las perturbaciones rápidas como las moderadas. Aquí tenemos una imagen de cómo el balanceo es el baricentro en la cadera y cómo vuelve a su estabilidad normal con los músculos mencionados anteriormente. Tenemos la estrategia del paso. Es útil para gestionar desequilibrios grandes y bruscos. Esto es cuando recibimos algún impacto o un desequilibrio mucho más fuerte o mayor al que estamos acostumbrados o algo que no esperamos. Y otras estrategias considerables inútiles o baricentros o superados de la fase de apoyo. El sujeto para evitar la caída de un paso en la dirección del desequilibrio y automáticamente recupera el control. Ahora tenemos un esquema muy sencillo para entenderlo y tenemos que la alineación segmentaria y articular nos llega a un rango de las articulaciones inadecuado y equilibrios articulares alterados. Producen alteraciones funcionales o bloqueos articulares que tienen el trabajo sobre otra estructura y seguidamente la presentación del esquema corporal y de la realidad externa, la fuerza, que es decir, la déficit de la fuerza o la incapacidad de medirlas y aplicar las líneas de fuerza, desestabilizan sinergia entre los músculos agonistas y antagonistas. Si tenemos una debilidad en la fuerza, nos va a desestabilizar y por lo tanto tendremos un mayor desgaste de las estructuras y las modificaciones como respuesta muscular. Y tenemos estructura del músculo tendinoso que nos da modificaciones de las estructuras contráctiles y elásticas que nos daría como resultado una condición de eficiencia en cantidad y calidad del sistema muscular. Presentación del esquema, mayor desgaste energético y repertorio de estrategias van unidas entre sí. Ahora vamos a hablar de los soportes externos. Los soportes externos son ayudas que encontramos, como su nombre lo indica, en el exterior para obtener un mayor equilibrio cuando estamos en desestabilización. Estas condiciones suceden en vez de activar las estrategias desde abajo, se utilizan cadenas de estabilización que desde el punto de apoyo inhiben la oscilación compensadora y facilitan el control. Un ejemplo de esto es cuando utilizamos un bastón, cuando caminamos acompañados, agarrados del brazo de alguien, y son útiles y se adquieren con la experiencia. Sin embargo, esta estrategia de soporte externo nos inhibe el desarrollo en la postura. Ahora, aquí tenemos lo que es el control multisensorial de la postura. Todo inicia en el sistema nervioso central, que es el que regula los reflejos y el equilibrio en este caso. Entonces, el sistema nervioso central, ¿qué nos va a controlar? Alteraciones periféricas, reflejos espinales, programación cognitiva, tronco del encéfalo, que es el que nos da el equilibrio, y receptores vestibulares. Receptores visuales, así como también tenemos que seguir viendo un input aferente y los niveles de control motor. También nos brinda informaciones egocéntricas, geocéntricas y heterocéntricas. En las egocéntricas tenemos lo que es la propiocepción, geocéntrica sistema vestibular y heterocéntrica vista, oído, tacto y olfato. Sistemas sensoriales de control postural. Contamos con 3 sistemas sensoriales de control postural. Tenemos el vestibular, la vista y el del tacto. El vestibular es el más tardío, impreciso y violento y se usa solamente cuando tenemos algún sistema de emergencia. Por el contrario, el de la vista es el más fino y es un estabilizador seductor. El sistema
más rápido es el tacto, que es el estabilizador primario, y tiene relación con el visual porque ambos son sistemas extremadamente precisos. Sistema vestibular. El sistema vestibular detecta la posición de la cabeza en el espacio en relación con la fuerza de la gravedad e identifica si la cabeza está en posición erecta, es decir, está vertical, si está flexionada, extendida o en posición invertida. ¿Qué nos permite el sistema vestibular? Mi nombre es Andrea Suárez y vengo a hablarles de la vestíbulo-cervical. Son los que controlan la posición de la cabeza en el espacio. Estos reflejos son más lentos que los de estiramiento. Solo el utrículo, cavidad del laberinto del oído, y el sáculo, división de la sección del laberíntico membranoso, participan en la regulación de la postura del cuerpo en una posición estática. Los reflejos vestibulares nos permiten orientar el cuerpo en el espacio y estabilizar la postura. El reflejo vestibular trabaja acoplado al cervicospinales, que son somatosensoriales y modulan en tono muscular. También son conocidos como reflejo laberíntico de enderezamiento. Estos reflejos están acoplados para verificar quién está en movimiento, si la cabeza o el busto. El correcto funcionamiento de los reflejos vestibulares y cervicospinales permite la libertad de movimientos de la cabeza con respecto al tronco y asegurar un control postural sin compensaciones. Conductos semicirculares. Los reflejos producidos por estos conductos son como resultado de movimientos rotatorios de la cabeza, influyen sobre el control postural, reflejos de equilibrio, con la función primaria de mantener la estabilidad de la mirada, independiente de los movimientos de la cabeza. Los conductos semicirculares activan el reflejo vestíbulo. Esto permite que los ojos se muevan en dirección opuesta a la cabeza con una aceleración idéntica. Sistema visual. La función del ojo es percibir el estímulo luminoso del mundo exterior y convertirlo en impulsos nerviosos, útiles para la producción de imágenes conscientes y la activación de reflejos, sección media del ojo. Para el control postural, este se comporta como un verdadero sistema de puntero capaz de... Soy José Manuel Ospino y me toca presentar que el ojo actúa como instrumento óptico dotado de poder de refracción. En un ojo normal, de los rayos de la luz se concentran en la mácula lútea y proporcionan una imagen nítida. Se considera infinita una distancia superior a 5 metros donde se representa el punto remoto, es decir, la distancia máxima que enfoca la retina a objetos sin ninguna alteración ocular. La acomodación es la capacidad del cristalino de modificar su forma con el fin de cambiar el índice de refracción. El campo visual es la porción de espacio que un ojo inmóvil percibe delante de él. Los límites del espacio dependen de la posición del globo ocular dentro de la órbita. El campo visual de cada ojo está limitado por la nariz, las pestañas en la parte superior y por los márgenes de orificio orbitario. Dentro de este espacio visual se distinguen dos partes. Una es el campo visual central, donde la visión alcanza la máxima nitidez, y el campo visual periférico, donde los objetos se definen en poca definición. El nervio óptico está ligado al sistema nervioso central. Gracias a su forma nesa itálica, este nervio llega a ser aún más largo que la porción que lo contiene para permitir los movimientos del ojo sin sufrir estiramientos. Los movimientos oculares son resultados de la sinergia de 6 músculos extrínsecos, 4 rectos sutiles y en forma de cinta que producen movimientos horizontales, verticales y laterales del bulbo. 2 oblicuos, uno facilita la rotación interna y el descenso del bulbo, mientras que el otro determina su rotación y su elevación. Según Roll, el ángulo de convergencia de los dos ojos dependen de algunas neuronas de la corteza visual que contribuyen a la representación de distancias y las dimensiones. La tridimensionalidad es necesaria para distinguir muchos aspectos de los objetos que desean seguir o agarrar. La retina adquiere tridimensionalidad por experiencia a través de elementos fisiológicos o físicos. La mayoría de las personas tienen un control postural que depende del sistema visual, definido control visopostural. La dependencia visual postural es limitada y puede perjudicar el rendimiento. La ganancia visual cuantifica el aumento de la estabilidad debido a la intervención de la vista, y la independencia visual cuantifica la pérdida de estabilidad por exclusión de la vista.
La visión monocular no sucede solo con un ojo vendado. A menudo la visión en un ojo que no funciona correctamente es anulada por el sistema nervioso central para evitar conflictos. La visión binocular permite una mayor estabilidad debido a factores como la exacta localización tridimensional del punto de anclaje, informaciones importantes provenientes de los movimientos de los ojos y la amplitud del campo visual que permite a la visión periférica mayores fijaciones posturales. El sistema visual es un sistema de puntero que le permite al sujeto de anclarse en el espacio en los puntos fijos de referencia y está basado en las informaciones propioceptivas. El sujeto utiliza la vista focal como la periférica para adentrarse al espacio. Cuando la visión focal se dedica a tareas explotarias, la periférica garantiza una fijación en el ambiente externo. El sistema nervioso central nos permite estabilizar la visión, ya que es capaz de interpretar tanto como los movimientos de los ojos como los desplazamientos de la imagen en la retina. También informan a las zonas de la visión si ese movimiento de los ojos está vinculado a una orden motora generada por él. Los movimientos de los ojos son importantes para estabilizar la postura. La oculomotricidad permite al cerebro encontrar puntos de referencia importantes para el control postural. A nivel de los músculos extraoculares se centra un gran número de usos neuromusculares que atribuyen el movimiento ocular. Las informaciones visuales generan reflejos postulares que producen estrategias para detener la imagen en la fobia y reflejos defensivos o adaptativos necesarios para evitar los objetos que nos podrían golpear. Los efectos del movimiento ilusorio son convenientes durante los desplazamientos rápidos, mientras que para los lentos el conflicto se resuelve por las entradas somáticas. Tatiana Barrios y les hablaré acerca de la vertical visual subjetiva. Esto es la internalización del eje corporal principal, útil para la orientación de la cabeza y del cuerpo en el espacio en condiciones estáticas y dinámicas durante la gestión del equilibrio y la postura. El receptor ocular es capaz de reconstruir la orientación espacial de la verticalidad y de la horizontalidad. Los elementos del campo visual se colocan en el espacio en relación con la fuerza de gravedad, con una geometría que nuestro sistema nervioso central está preparado a reconocer. Para conseguir el control postural, el sistema visual prevalece sobre las informaciones vestibulares y se equilibra por el buen funcionamiento del sistema somatosensorial, en particular propioceptivo, sobre todo durante los conflictos sensoriales. En la posición erecta, la vertical visual subjetiva y la horizontal dependen de la integración de los estímulos visuales, vestibulares y propioceptivos. Normalmente la vista es dominante, aunque grandes discrepancias entre las informaciones de los diferentes sistemas conducen a conflictos sensoriales. Sistema visual. Está organizado por el sistema de la retina y oculomotricidad, que lleva a cabo la orientación y localización egocéntrica, información sobre la posición y movimiento del cuerpo, programación del gesto en función del objetivo, percepción del movimiento de la cabeza y ojos, sentido de verticalidad y posición, verificación y rectificación de la ejecución motora y cadena propioceptiva. Receptor dento-oclusal. Está constituida por el maxilar. La estructura ósea está constituida por el maxilar y la mandíbula. Los dientes inferiores circunscritos por los dientes superiores con el mayor número posible de contactos durante la deglución. Los músculos masticadores que en tensión son simétricos y la ventilación que debe producirse a través de las vías respiratorias y normalmente no afectar la boca. La condición óptima de la oclusión, de acuerdo con una definición de las especialistas, expresa que los dientes superiores están ligeramente externos con respecto a los inferiores, que los incisivos cubran los antagonistas alrededor de un tercio y que no existan precontactos. A través del nervio trigémino y sus ramificaciones se envían informaciones del sistema nervioso central. Los corpúsculos de Ruffini y de Pacini, los órganos tendinosos de Golgi y las terminaciones libres presentes en el tejido periarticular y en el espacio subsinovial de la articulación temporomandibular. Las terminaciones nerviosas capsulares distribuidas entre los ligamentos periodontales.
los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi localizados en los músculos masticadores y de la deglución. Sistema somatosensorial y su componente propioceptivo. Las informaciones provenientes de los sistemas sensoriales son múltiples y necesitan de una constante interacción. Ningún canal puede dar una información precisa y exclusiva en relación con el centro de masa y el movimiento del cuerpo mientras son de competencia del sistema somatosensorial. Las indicaciones relativas a la superficie, a la dimensión de base y apoyo y a la distribución de la carga corporal sobre los apoyos. Contrariamente, el vestíbulo del que hemos detectado la latencia, los propioceptores, incluidos los receptores cutáneos como los corpúsculos de Ruffini, son capaces de alcanzar los nervios a nivel de la médula espinal y el tronco del encéfalo con impulsos que viajan a una velocidad muy alta, ya que utilizan fibras nerviosas de gran calibre. La propiocepción. Hay una consciente que esta envía de 1 a 1000 señales, representación del sentido de posición, de movimiento articular y de fuerza. La inconsciente, arqueo de percepción, control retinado del movimiento, estabilidad y articular, equilibrio y postura. La propiocepción es la capacidad del sistema nervioso para percibir tanto a nivel consciente como inconsciente en cada instante. Algunos autores consideran que el control propioceptivo juega un papel primordial y condicionante como estabilizador postural, ya que su ineficiencia también reduce la acción compensatoria del sistema visual y limita la respuesta de emergencia del sistema vestibular. Para concluir, se puede decir que la propiocepción es la capacidad del sistema nervioso para percibir tanto a nivel consciente como inconsciente en cada instante, la posición en el espacio de las regiones musculoesqueléticas individuales y elaborar, comandar y coordinar en respuesta a los estímulos ambientales y personales el tono postural adecuado como la ejecución de movimientos funcionales y